Ok, a mí me tocó un tema que realmente me apasiona un montón, que es el tema de lenguas, porque hay mucha confusión al respecto y gracias a Dios la Biblia es sumamente clara. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a pasar por todos los textos de la Biblia que hablan del don de lenguas, que por dicha no son muchos, entonces podemos hacerlos, y vamos a ir estudiando parte por parte esos versículos para que nosotros podamos entender, qué son las lenguas y para qué fueron usadas. Y yo creo que si nosotros vemos esto desde la Biblia, ya vamos a poder darnos cuenta, sabiendo cómo debería ser la cosa, vamos a ver cómo no es la cosa. Entonces, en vez de dar varios ejemplos de lo que no es hablar en lenguas, prefiero darles a ustedes la exposición bíblica del don de lenguas y por descarte podemos eliminar todo lo que no se le parezca. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar. Su origen bíblico es en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 12. Es la primera vez que nosotros escuchamos o sabemos de que se habla en lenguas. El Antiguo Testamento lo profetiza, pero esto ocurre por primera vez en el Nuevo Testamento. Voy leyendo el texto. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, subrayemos la palabra que viene ahorita, en otras lenguas. Lenguas, el griego es glosa. Lo que significa glosa o lenguas es idioma. Y ahorita vamos a ver que la Biblia usa lengua e idioma de manera intercambiable, como Pablo lo hace en 1 Corintios 14. Voy a seguir leyendo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí viene algo interesante. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Esa parte es importante porque en Jerusalén habían judíos y ya vamos a ver por qué es importante que la primera población que recibe, a la que le hablan en lenguas es a judíos en Pentecostés. Varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo, porque los judíos habían sido dispersados siglos antes y en las fiestas de Pentecostés venían de todas las naciones ahí y después se devolvían a sus lugares. Entonces habían judíos que hablaban diferentes idiomas que venían a Jerusalén para las fiestas. Había una concentración muy grande de personas ahí y no todas hablaban el mismo idioma. Y dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Los judíos que estaban ahí estaban confusos porque empezaron a escuchar a los discípulos que estaban en el aposento alto hablando, ¿en qué dice acá? En su propia lengua. Entonces había gente de diferentes países viendo este grupo de personas a quienes el Espíritu Santo les acaba de caer, hablando en la lengua nativa de cada uno. Entonces vean lo que empiezan a decir estos judíos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿No son de Galilea ellos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y después empiezan a decir: partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Cómo sabían ellos que estaban hablando en otras lenguas? Porque ellos estaban entendiendo lo que estaban diciendo. Ellos no estaban hablando una lengua rara que nadie entendía, sino que las personas que estaban ahí estaban entendiendo el mensaje porque lo estaban escuchando en su lengua nativa. Y por eso ellos están diciendo: ¿cómo esto es posible? Ellos son de Galilea, ¿cómo van a hablar como hablan en el Ponto de Asia, por ejemplo? Y sigue, dice: cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas, ojo, las maravillas de Dios. Estos discípulos estaban evangelizando en lenguas extranjeras a una población extranjera. Esta es la primera vez que sucede este milagro de las lenguas. Y dicen: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Perdón, no me di cuenta que no se había pasado.
Entonces, Lucas menciona que había judíos de todas las naciones. Los discípulos hablan en una lengua extranjera, con gente extranjera que lo interpreta, además. Y esto nos pone la primera aparición de las lenguas. Ahora, vamos a seguir adelante porque tenemos diferentes situaciones donde esto sucede. Otra es Hechos 10, 44 y 47. Y lo que sucede en Hechos 10 es que Dios le manda por medio del Espíritu Santo a Pedro a que vaya y evangelice a Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era gentil. Y Pedro no quería ir porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y al final él se termina siendo convencido de ir a evangelizar a estos gentiles, ¿verdad? Porque el Señor les había dicho que les iban a hacer testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Entonces Pedro va haciendo caso. Pero yo creo que Pedro no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y no estaba muy seguro de lo que iba a pasar. Entonces Pedro entra a la casa de Cornelio porque Dios manda a Pedro a ir a esta casa de Cornelio. Y Pedro empieza a evangelizar y darle el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Y vean lo que pasa, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, o sea, mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Igual que en la instancia pasada, fue totalmente espontáneo, orquestado soberanamente por el Espíritu Santo. Nadie lo llamó, él vino solito, en este caso. Y vean lo que pasa. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que además pensaban que todo el que debía convertirse tenía que ser circuncidado, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Verdad? ¿Cómo se dieron cuenta que los gentiles creyeron y que el evangelio también es para los gentiles y que la salvación es para los gentiles y que ahora no hay distinción entre judío y gentil? Aquí mismo que el texto no lo dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Es el porqué, es una señal, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, igual que los apóstoles hace 8 versículos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro, al ver esto, al ver que ellos estaban hablando en lenguas, de la misma manera que los discípulos estaban hablando en lenguas, Pedro le dice a estos otros que pensaban que la salvación era solo para los judíos: ¿cómo no vamos a bautizarlos si están hablando en lenguas igual que nosotros? O sea, una población gentil como ellos les estaba dando testimonio a estos judíos de que los gentiles también eran parte del reino de Dios. Esta es la segunda instancia que las lenguas son usadas para evangelizar judíos. Solo que esta vez eran los gentiles que lo estaban haciendo y no los apóstoles. Y esta es otra instancia que vemos que el Espíritu Santo lo que da es una señal, que es una palabra muy importante, porque todo milagro que nosotros vemos en la Biblia no llama milagros a los milagros, le llama señales, porque Dios usa manifestaciones milagrosas para comunicar un mensaje concreto. Y en el caso de las lenguas, aquí era para que ellos supieran que los gentiles también eran parte del reino de Dios. Vamos a irnos ahora a Hechos 19, que es Pablo en Éfeso. Y voy leyendo, dice: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo se queda como perplejo. ¿Cómo ustedes no saben que el Espíritu Santo existe? ¿Verdad? ¿Quién los evangelizó? ¿En qué creen ustedes? Entonces él dijo: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos le contestaron: en el bautismo de Juan. Vean lo que dice Pablo. Y Pablo dijo: Juan el Bautista, bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. O sea, el bautismo que Juan hizo era un anticipo, o era una manera de predecir que eventualmente sí iba a llegar el Mesías, que verdaderamente los iba a limpiar de todo pecado,
que verdaderamente los iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y Juan lo que hace es profetizar la venida de este Jesús, y este Jesús es el que da cumplimiento del bautizo que ustedes tuvieron con Juan. Y en el momento que Pablo les predica el evangelio a estos judíos, vean lo que sucede. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por si acaso uno pregunta si el bautismo de Juan el Bautista era suficiente, claramente no. A eso se les bautizó nuevamente en el bautismo del Señor Jesús. Y vean, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, después de que reciben el evangelio verdadero, las lenguas funcionan como una señal que le da a entender a todos los que están ahí presentes que la única manera de ser aceptado en el pueblo de Dios, de ser lavado realmente, es creer en Cristo, que el bautismo de Juan no es suficiente. Porque antes de eso no tenían el Espíritu Santo, pero en el instante que Pablo les predica a Cristo, ellos son regenerados inmediatamente y son bautizados en el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Entonces vemos otra vez que esto es una señal, y aquí son tres instancias grandes donde nosotros vemos que las lenguas son usadas prácticamente solo para evangelizar o para dar testimonio de alguien que fue evangelizado. Entonces, ¿qué podemos observar con solo estos tres casos? Primero, el Espíritu Santo les dio capacidad de hablar en lenguas espontánea y soberanamente. Pedro no fue a darle a nadie un curso de lenguas, sino que el Espíritu Santo soberanamente descendió sobre la gente evangelizada en el momento que fueron salvos. Y las lenguas demostraban que fueron salvos. Las personas que hablaron en lenguas no podían voluntariamente hablar en lenguas cuando quisieran. O sea, esto no es un don que se aprende. Las lenguas eran idiomas reales, como ustedes vieron en Pentecostés, cuando todos decían que están hablando el idioma de mi propia tierra. Son idiomas reales, no son lenguas angélicas. Y la iglesia pentecostal toma, cuando Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablara en lenguas angelicales y no tuviera amor, nada sería. Pero eso no tiene el más mínimo sentido, porque Pablo lo que está diciendo es, aun si yo hablara como un ángel, si no hablo con amor no vale nada. Él no está diciendo yo hablo como un ángel, lo que está haciendo es un ejemplo. Es como que si yo les dijera a ustedes, aunque yo supiera todas las cosas que hay en el mundo, yo jamás entraré en un debate con mi papá. ¿Quién aquí va a decir, entonces usted sabe todas las cosas en el mundo? No, ¿verdad? Estoy dando una exageración hiperbólica. Es como Pablo también en la carta a los Gálatas dice, si a ustedes alguien, inclusive un ángel del cielo, les predica un evangelio que no es el de Cristo, que sea maldito. Uno no puede tomar ese texto y decir, hay ángeles predicando evangelios en iglesias que no es el de Cristo. No tiene sentido. Es igual cuando Pablo dice, y aun si yo hablara en lenguas angelicales, lo que siente es, aun si yo hablara como hablan en el cielo y no tengo amor, no tengo nada. Pero de ahí a decir que las lenguas son lenguas angelicales, es un salto de lógica que no podemos tomar. Y no aparece en la Biblia en ningún lugar. Vamos a seguir adelante. Y además son lenguas que son reconocidas por las personas presentes en el evento. Entonces no es como que yo hoy voy a hablar en latín, ¿verdad? Si alguien fuera a hablar en una lengua hoy estaría hablando en alemán, en italiano, en algo contemporáneo que otra persona pudiera entender. Las lenguas en las tres instancias funcionaron para testificar la presencia del Espíritu Santo en un grupo específico e inusual de personas. Las tres, los 120 discípulos en Pentecostés dio lugar al discurso de Pedro para evangelizar a los judíos. En la casa de Cornelio los gentiles, que testificó a los discípulos que los gentiles también eran parte del reino de Dios. Y la parte de los discípulos de Juan valida el mensaje del evangelio de Pablo a los discípulos de Juan. Es un sello para que los discípulos de Juan vean, este sí es el evangelio. Y las personas que estaban ahí también. Y además evidencia la conversión genuina de una población religiosa. Las lenguas, y esto es algo importante porque Pablo nos lo va a decir también, las lenguas funcionaron y funcionan como una señal para un grupo incrédulo de personas. Es evangelismo en la Biblia, el hablar en lenguas. Y funcionan exclusivamente para validar el mensaje del evangelio. Vamos a ver el otro texto
que es todo un capítulo hablando de lenguas, que es 1 Corintios 14. Y lo que sucedía en Corinto es que la congregación de Corinto tenía una variedad de dones espirituales, de verdad. Tenían dones espirituales y entre ellos tenían los milagrosos. Y había un desorden en la congregación, porque resulta que la gente que tenía los dones milagrosos creía que eran dones más espectaculares que los dones normales, como servir, como enseñar, como dar. Y entonces las personas que estaban ahí anhelaban tener dones vistosos, milagrosos, místicos, por encima de tratar de sembrar o más bien edificar a la iglesia con los dones que ya tenían. Entonces los corintios por un lado pensaban que entre más místico es el don, más espectacular es. Y Pablo llega y los ubica porque están totalmente desubicados. Además se daba profecía de manera desordenada, todo el mundo se ponía a hablar en lengua, entonces nadie entendía absolutamente nada. Si llegaba alguien a la congregación de ellos y lo escuchaba hablando en lengua, decía, ¿qué es ese poco de gente loca? Y se iba, y Pablo los regaña por eso. Entonces había un desorden. Entonces Pablo toma la carta de 1 Corintios, entre el montón de cosas que ellos estaban haciendo mal, esta también lo estaban haciendo mal. Y Pablo le escribe para regular este desorden. Y vamos a leer el capítulo entero. Okay. 12, 13 y 14 habla de dones, por si ustedes quieren estudiarlos después en la casa. Y en estos 12, 13 y 14, digamos que lo principal es esto: cualquier habilidad que parezca venir de Dios, si no tiene amor, no tiene valor, aunque parezca milagrosísimo. La segunda, la iglesia debería aspirar a tener dones que edifiquen a sus hermanos, más allá de ser una experiencia mística. El único propósito por el cual Dios le da un don a alguien de cualquier tipo es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para el disfrute personal o experiencia mística de alguien. Y los dones cumplen un rol específico, bíblico, no el que el creyente quiera darle. Entonces vamos a mandarnos 1 Corintios 14. Tengo que ir relativamente rápido porque no tengo mucho tiempo. Mentira, sí tengo tiempo, pero no demasiado tiempo. Y vamos a ver. Entonces pueden verlo ahí, si ustedes quieren pueden abrir la Biblia, si a ustedes les gusta subrayar Biblias, hoy este es un buen versículo para subrayar, porque nos va a permitir no solo tener un entendimiento adecuado de las lenguas, pero también vamos a poder hablar con las personas que creen lo contrario desde un punto de vista bíblico, que realmente es el único que uno debería tener. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Entonces, esta no es la conferencia donde uno prohíbe dones espirituales. Pablo está diciendo, no, o sea, tampoco yo estoy poniendo en la traba lo que Dios quiere hacer. Pero suave un momento, gente. Así es como empieza Pablo. Pero sobre todo que profeticéis. Ahora, hay diferentes opiniones en esto. Yo soy del pensar que esa palabra profeticéis en ese contexto, a esa iglesia, en ese momento, en el año 60 después de Cristo, sí estaba hablando de profecía, no tanto de evangelismo o de enseñanza, porque hay otras palabras para eso. Pero era una época donde el canon bíblico no existía, empecemos por ahí. Y todo lo que Dios revelaba no estaba escrito en un libro y en su palabra, sino que tenía que ser dicho por apóstoles y profetas. Entonces Pablo obviamente quiere que haya más de esto, porque esto es lo único que realmente edifica el cuerpo de Cristo, porque no hay Biblia realmente. Entonces dice, por sobre todo que profeticéis. Ahora vean, aquí viene el tema de lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Qué está diciendo ahí? El que está hablando en lenguas, solo Dios lo entiende, porque nadie más. Aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, la persona que está hablando en lenguas, ni siquiera esa misma persona entiende lo que está diciendo, sus hermanos no entienden lo que está diciendo, al rato solo Dios entiende lo que está diciendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vamos a ver un contraste entre profecía y lenguas, en donde profecía es totalmente mejor. Entonces el que tiene una palabra sí exhorta, sí edifica y sí sirve para algo. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora vean lo que dice Pablo aquí.
Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Ahora, alguien podría decirme, ven, todos deberíamos buscar hablar en lenguas, porque Pablo está diciendo eso. El problema es que si creemos que Pablo se está refiriendo a eso, entonces todos deberíamos estar solteros también. Porque Pablo, 4 capítulos antes dicen, bueno, a mí me encantaría que todos estuvieran solteros. Aquí es parejo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Lengua extraña? ¿En qué parte? Suave que me perdí. El que habla en lengua extraña, que nadie entiende. Lengua extraña es que nadie entiende. ¿Ah? En este caso particular no estamos viendo que es un idioma porque nadie lo entiende. ¿Me explico? Entonces, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí, Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo 3 capítulos? ¿Qué es lo que dice Pablo 3 capítulos anteriores con lo de estar solteros? Dice Pablo, a mí me encantaría que todos estuvieran solteros para que todo el mundo esté evangelizando. Sería increíble que fueran como yo y que todo el mundo anduviera por ahí sin cargas de ningún tipo y sin responsabilidades de ningún tipo. Sería chivísima, pero no lo hay. Tienen familias. En este caso lo mismo, me encantaría que todo el mundo hablara en lenguas. ¿Cómo no voy a querer que todo el mundo hable en lenguas, todo el mundo profetice, todo el mundo saque demonios, todo el mundo haga milagros? ¿Quién no querría eso? Es lo mismo que Pablo está diciendo, ¿cómo me gustaría que fuera así? Porque le está diciendo a la iglesia, no es que la lengua está mal en sí misma, a mí me encantaría si todo el mundo hablara en lenguas verdaderamente, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, si nadie puede interpretar lo que yo estoy diciendo, no sirve de nada. Vamos a ver qué dice más adelante. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿de qué sirve algo que no se entiende? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿de qué sirve? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahora nos hace una comparación con instrumentos musicales. A un instrumento musical que no es un lenguaje tiene que tener sentido. Perdón, ahí. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Verdad? Aún una trompeta da un mensaje claro. Viene la batalla. Pero si yo no puedo entender qué es lo que dice una trompeta, no puedo ir a la batalla. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Y vean lo que dice ahí, porque hablaréis al aire. O sea, nada. Estamos haciendo sonidos, porque si nadie lo entiende y nadie lo interpreta, nadie le sirve. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento, en este contexto. Vamos a seguir entonces. Tiene más valor dar palabras que otros entiendan que lenguas que nadie entiende. Y también otra conclusión que podemos sacar de aquí es que una lengua sin una interpretación clara es hablar al aire. Es inútil, no sirve si no tenemos una interpretación para eso. Vamos a seguir. Tantas clases de, vean la palabra que ahora Pablo usa intercambiablemente, idiomas hay. Tantas clases de idiomas hay. Ven que al principio usa lenguas, después está diciendo idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, ¿qué significa eso? Las palabras importan y que se entiende importa. Lo que hace que un lenguaje sea un lenguaje es que se entienda. Y lo que hace que un idioma sea un idioma es que alguien pueda interpretarlo. Es una lengua, realmente. Palabras que tienen sentido. Que dice aquí, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y uno dice, suave, pero las lenguas no funcionaban más bien para que los discípulos pudieran hablar a la gente que eran extranjeros y se pudieran entender. No diría así. Entonces, si yo estoy hablando de las personas que hablan el mismo idioma que yo, una lengua que nadie conoce, estoy usándolo al revés. O sea, las lenguas son un medio de comunicación para que me entienda alguien que no me entendería de otra manera. Y más bien yo estoy hablando en un idioma que nadie entiende. O sea, me estoy volviendo a mí mismo un forastero. Y el mensaje que yo voy a dar a nadie le llegó.
Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, ya que ustedes anhelan algo místico, Corintios, ¿por qué no anhelan algo que edifique a sus hermanos? ¿Por qué ese no es el anhelo en el corazón de ustedes? ¿Y por qué quieren nada más estas experiencias sublimes y emocionales? Porque si ustedes quieren dones, no los usan para edificar a la iglesia, realmente. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, entonces aquí sí uno podría decir, Pablo podría estar diciendo un idioma que no conocemos porque los usa intercambiablemente, o puede estar diciendo algo que nadie entiende. Cualquiera de las dos, nadie entiende. ¿Me explico? Pida en oración poder interpretarlo. O sea, si alguien tiene ese impulso, yo tengo un amigo que me contó eso una vez, yo tenía ese impulso de hablar en lenguas y yo le pedí al Señor eso, la habilidad para interpretarlas. Y resulta que no me la dio. Entonces ya no hablo en lenguas. Y yo digo, ok. Es que eso es bíblico. O sea, si yo tengo el impulso a hablar en lenguas y estoy orando y empiezo ahí, ¿verdad? No sé, a hacer eje, deje, ¿verdad? Es que no sé hablar en lenguas. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude a interpretar lo que acabo de decir. Y si no me dice nada, Señor, vos no sos un Dios de confusión. Tal vez fui yo, ¿verdad? Porque si yo oro, dice, en lengua desconocida, y aquí está hablando en oro, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, espíritu, ¿verdad? Neuma en griego. Ese espíritu que ustedes ven ahí tiene la E en minúscula, ¿verdad? Porque no es el Espíritu Santo. Mi espíritu es como decir mi ser, mi yo, mi mente. Como cuando Cristo dice, vamos a orar, necesito que ustedes adoren en espíritu y en verdad. Eso no quiere decir que ustedes tengan una experiencia mística. Espíritu es alma. Entonces, si yo oro con todas mis ganas y toda mi alma, pero no entiendo nada, me quedé sin fruto, ¿verdad? Entonces, antes Pablo había dicho, el que ora se edifica a sí mismo, pero aquí lo que está diciendo es que el entendimiento queda sin fruto. Entonces, claramente lo de que se edifica a sí mismo lo está usando como hipotéticamente, porque aquí después está diciendo que tampoco le sirve de nada al que está orando solo en lenguas, porque no puede entender lo que está diciendo. ¿Qué pues? Aquí dice Pablo, así es como voy a orar. Oraré con el espíritu, o sea, voy a orar con toda mi alma. Voy a orar con todo, no va a ser una oración fría, religiosa, rutinaria, sino que voy a orar con todo mi espíritu, realmente en comunión con el Señor. Y yo realmente voy a creer que estoy en el lugar santísimo hablando con mi Padre. Pero oraré también con el entendimiento. O sea, yo no voy a decir algo que no entiendo, sino que yo voy a orar con mi mente y lo que sea que yo le vaya a decir a mi Padre Celestial, yo voy a hacerlo con mi entendimiento y yo voy a entender lo que yo le estoy diciendo. Cantaré con el espíritu, también se habla en canciones. Curiosamente a los corintios les pasaba mucho muchas cosas que muchos de nosotros. Cantaré con el espíritu, pero ¿qué más? Cantaré también con el entendimiento. O sea, la alabanza, la oración, no es que uno pone la mente en blanco, no es que uno apaga el cerebro como si fuera una meditación oriental rara y uno deja que el espíritu se vuelva loco, sino que la adoración, la oración y la comunión con el Señor es con la mente en sus 5 sentidos y con todo el amor que le tenemos al Señor. Pero nunca va divorciado la pasión con el entendimiento. Porque cuando divorciamos la pasión del entendimiento, lo que tenemos es desorden. Seguimos. Capítulo larguillo. Porque si bendices, o sea, me perdí, perdón. Aquí está. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple creyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. Esto es vacilón. Digamos, si yo empiezo ahorita a hablar en, ¿verdad? ¿Quién va a decir? Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, amén. Nadie, porque no entiende. Amén, ese es cierto, ¿verdad? O así sea, cualquiera de los dos. Entonces, ¿quién va a apoyar lo que estoy diciendo? Si nadie me entiende. Porque tú a la verdad bien das gracias. O sea, vos estás emocionadísimo y le estás dando gracias a Dios con los medios que vos tenés. Pero el otro no es edificado.
Y si nosotros vivimos para amar a nuestro hermano como Cristo nos amó a nosotros, mejor uno decir un par de cositas que ellos entiendan en vez de 10,000 que nadie entiende. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces aquí está Pablo, está diciendo, no es que yo no hablo en lenguas, gente, yo he hablado en lenguas en todo lado. Yo he estado en todo lado. Y yo he sido, digamos que yo he sido medio por el cual el Señor se comunica en lenguas. Entonces no es que Pablo le está diciendo, yo no creo que eso exista. Lo que está diciendo es, yo viví eso, yo hablé en lenguas y más que todos ustedes juntos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si hay alguien que podría llegar a la iglesia y hablar en lenguas, sería yo. Es lo que está diciendo Pablo. Si hay alguien entre toda la iglesia que puede venir y comunicarse en lenguas angelicales raras, debería ser yo. Pero es lo que dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, prefiero decir 5 cositas que sean sencillas, que todo el mundo entienda, aunque yo no sea el gran apóstol que habla en 70,000 lenguas, a hablar 10,000 que nadie entienda absolutamente nada. Más bien esto es un caso en contra de el uso de lenguas en la iglesia, no a favor de. Porque Pablo diciendo, en la iglesia yo a ustedes les voy a hablar en un idioma que ustedes entiendan. Entonces las lenguas son idiomas porque Pablo los usa intercambiablemente con un significado concreto, no lenguas angelicales. El hablar en lenguas con alguien que no entiende es totalmente contrario a su propósito original, que es que entiendan y den gloria a Dios. Comunicarse con alguien, el propósito original es comunicarse con alguien que no habla nuestro idioma. ¿Verdad? Nuevamente, espíritu en este caso tiene el contexto de ser, por eso las Biblias de ustedes lo tienen en la E pequeñita, no el Espíritu Santo. Y el creyente nunca debería dejarse llevar por su ser si no va acompañado del entendimiento. Porque así como uno puede emocionarse un montón escuchando una canción cristiana, metiéndose en un grupo de oración y hablar en lenguas raras, exactamente así están en la India hablando en lenguas raras en momentos de éxtasis rarísimos. Y ustedes pueden, no voy a perder el tiempo en eso, pero ustedes pueden ir a buscar lenguas hindúes, es lo mismo. Es el éxtasis de todo lo que está sucediendo que mueve a la gente a hacer estas cosas. Entonces, la pasión nunca debería quedarse sola, siempre debería ser llevada por un entendimiento y un entendimiento bíblico. Además, vean lo que dice después Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Eso es rudo, porque Pablo está diciendo, chicos, así piensa un niño. Solo un niño prefiere poder ese entendimiento, básicamente lo que está diciendo. Solo un niño prefiere lo vistoso y lo asombroso a lo que edifique a otras personas. Entonces, no se comporten como niños. No sean niños en el modo de pensar, sean niños en malicia, o sea, sean inocentes, pero tienen que ser maduros a la hora de pensar. En la ley está escrito, y aquí va a citar Isaías en el Antiguo Testamento, vean, y aquí, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo, para esto son las lenguas. Entonces, si ustedes quieren subrayar un texto, es este, porque es lo que va a decir Pablo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Este pueblo es Israel en esa profecía. Y ni aún así me oirán. O sea, va a venir gente hablando en lenguas milagrosas y aún así el pueblo judío no va a querer seguirlo, lo cual pasó en Pentecostés. Sí, imagínense que le hablen a ustedes en todos los idiomas que existen y aún así ustedes digan, no, no me la creo. Eso les pasó a los judíos y Dios había profetizado que eso iba a suceder, dice el Señor. Entonces vean lo que dice Pablo. Así que, o sea, por lo tanto, todo lo que les acabo de escribir a ustedes, Corintios, tiene este propósito para que ustedes vean. Las lenguas son por señal, número 1, no a los creyentes, número 2, sino a los incrédulos. Eso está clarísimo ahí. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, las lenguas son para los judíos incrédulos para que sucediera una de dos cosas: o creyeran o recibieran juicio por no creer. A o B. Dice, sí pues, sigo el texto, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como nosotros cuando nos congregamos, y todos hablan en lenguas. O sea, ya ahorita está en un caso hipotético donde todo el mundo empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Posiblemente sí, porque están hablando en lenguas que nadie entiende. Pero si todos profetizan, o sea, aquí Pablo está diciendo, esto no se hace,
porque ahora va a decir, esto sí se hace. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, una lengua rara no le dice a nadie que Dios está entre ustedes si usted está en la iglesia, pero una profecía, y en nuestro caso que ahora tenemos profecía escrita, totalmente infalible, lo que convence a un incrédulo de convertirse no son cosas raras, no son shows de lengua, no son experiencias místicas, no son oraciones raras, no es una música espectacular, es que se le profetice la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia debería dedicarse todos los días que se congrega, a la palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Voy siguiendo leyendo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, hermanos, yo sé que ustedes quieren traer todo este montón de cosas a la iglesia. Cada uno tiene algo que quiere traer. Alguno puede que traiga una lengua, alguno puede que traiga un montón de cosas. Hágase todo para edificación. Solo para eso funciona. Para la edificación. Y si no hay, si alguno habla en lengua extraña, y aquí es donde está tal vez la respuesta a la pregunta, que se me olvidó que aquí estaba la respuesta. Sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. O sea, sí tiene que ser una lengua interpretable. Por ende tiene que ser un idioma. Entonces, si alguien tiene una lengua extraña, vean qué raro, no es espontáneamente tírela al aire, sino en orden, acérquese, tenga a alguien que le interprete esa lengua, desde antes además, diga la lengua, con su intérprete a la par, que dé la lengua. Y si no hay nadie que interprete el mensaje, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, buscar experiencias místicas por encima de entendimiento es comportamiento infantil. Eso es lo que Pablo nos dice ahorita al final. Número 2, las lenguas son para manifestar el evangelio y para juicio de incrédulos, no son ocurrencia diaria en la iglesia. Número 3, una congregación que habla un mismo idioma hablando en diversas lenguas es una locura. No tiene sentido y más bien ahuyenta al incrédulo por la insensatez. Si alguien tiene lengua, debe haber alguien que interprete ese idioma. Si no, Dios no va a mandar una lengua ininterpretable y Dios no va a mandar una lengua sin intérprete. Entonces, ¿para qué la manda? Si alguien tiene lengua, el proceso debe ser ordenado y racional para analizar el mensaje. Esa es la guía que Pablo nos manda. Y esa es la guía que la iglesia este siglo no ha seguido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Porque si no se cumple todo este criterio, ven el montón de cosas que tienen que cumplirse para que una lengua sea una lengua. Tiene que ser para evangelizar, tiene que ser para incrédulos, tiene que ser un idioma que exista, tiene que haber alguien que lo interprete. ¿Cuántas de esos criterios, si ustedes se van ahorita al siglo XXI y ustedes han visto a alguien hablando en lenguas, cuántos de esos cumplen ese criterio bíblico? Porque si no lo cumple, no lo es. Y lo digo con mucho dolor, yo sé. Pero si no cumple ese criterio que dice la palabra de Dios, eso no es una lengua. Y es la Biblia la que nos dice estas cosas. El don de lenguas que aparece en el Nuevo Testamento es totalmente diferente al que el movimiento pentecostal practica. Totalmente diferente. Para empezar, no es ordenado, es desordenado. No actúa como señalan los incrédulos tampoco. Ni tampoco le anuncia el evangelio de Cristo a los incrédulos. No hablan idiomas humanos, tampoco. Es irracional e emocional en muchos de los casos. Es una habilidad que se puede desarrollar. Yo conozco iglesias que dan cursos de lenguas y le dicen a la gente, afloje la boca un poquito y solo déjese llevar. O sea, se enseña. Es una habilidad que se puede desarrollar, según ellos. No edifican la iglesia porque nadie los entiende. Y es precisamente, que eso es a lo que yo quería venir, es precisamente lo que Pablo buscaba corregir en su carta. O sea, todo lo que Pablo dijo, no hagan, hicieron. Entonces, ¿qué podemos concluir además de esto? Y yo voy a
voy a tratar de no durar mucho porque ya me pasé 3 minutos. Siempre me pasa, perdón. Pero ¿qué podemos concluir con todo esto? El don de lenguas que aparece en el Nuevo Testamento. Y esto vamos a definirlo, definido como una persona que tiene la capacidad individual, dada por el Espíritu Santo, para hablar en idiomas que no conoce, para dar testimonio de que el Evangelio es cierto, cesó cuando pasó la era apostólica. Porque la profecía de Isaías era justamente para lo que sucedió en Hechos. Y eso es lo que Pablo les dice a ellos también. Es para señal a los judíos y es para señal a los incrédulos del Evangelio. Y muchas cosas cuando pasaron los apóstoles también cesaron porque los milagros, todo lo que hemos visto hoy, los milagros, las sanidades, las lenguas, las profecías, todas eran señales que validaban el mensaje de los profetas de Dios. Y hay 2 concentraciones gigantescas de milagros en toda la era histórica. 70 años más o menos de la vida de Moisés y Josué, 70 años más o menos de la época de Elías y Eliseo, y 70 años más o menos entre Cristo y los apóstoles. ¿Sabe qué pasa? ¿Saben dónde están esos mismos milagros en eras en otras eras? No están. De hecho, en la historia de la iglesia, en 1900 años de historia de iglesia, no aparecen los dones del Espíritu hasta 1900 en California, Topeka, California, en Topeka, Kansas, Estados Unidos. Entonces, aparentemente el Espíritu Santo se cayó por 1900 años y decidió darle los dones espirituales a un grupo que más de la mitad terminaron con cargos fiscales y cargos judiciales por mal comportamiento. Tenemos una cosa que la era apostólica no tenía: el canon bíblico está completo, por lo cual no hay necesidad de señales para validarlo. Ya la palabra misma se valida a sí misma. Después, el rol que cumplían las lenguas en el primer siglo, que ya lo vimos, ahí lo dice, hoy lo cumple la predicación de la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo, que esto es importante, porque yo no estoy diciendo, porque hay varios continuistas que dicen que el cesacionista mete el Espíritu Santo en una caja y yo digo lo que el Espíritu Santo puede hacer y no hacer, y yo no estoy restringiendo al Espíritu Santo en modo alguno. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no hace milagros. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es incapaz de darme lenguas en este instante si Él le diera la gana. Tampoco estoy diciendo eso. Él puede porque Él hace lo que realmente quiera. Lo que sí digo es que Él dejó claro su uso. Y Él no se contradice a sí mismo. Y 1 Corintios 14 dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, si Dios dijo para qué eran las lenguas, a menos que ese contexto vuelva a aparecer, no las va a dar. Y en el contexto en el que estamos nosotros, no sucede. Entonces, si el Espíritu Santo decide enviar a Esteban a la India, y Esteban en la India resulta que te empieza a hablar en el idioma de los indios que están allá para evangelizar, y viene y me cuenta, yo podría creerme eso. Pero si Esteban empieza la iglesia a hablar en lenguas extrañas cuando todo el mundo habla español, en Santana, con una Biblia, tal vez no. Entonces Dios trabaja en eras y en dispensaciones, eso es clave para ver estas cosas. Dios en cada era y en cada dispensación da dones diferentes y revelaciones diferentes. Por algo Moisés partió el mar una vez, para ese momento. Por algo los discípulos hablaron en lenguas una vez, en ese momento. Dios da diferentes capacidades para diferentes eras y dependiendo de lo que necesite la iglesia los va dando. Y Dios a nosotros, que ya con esto quiero cerrar porque me pasé, Dios nos dio algo mejor a nosotros que lenguas y profecías. Nos dio algo más valioso que poder restaurarle el pie a una persona o curar cánceres, porque esos son regalos temporales. Dios nos dio a nosotros, a diferencia de los apóstoles, a diferencia de los profetas, nos dio su palabra completa.
Nosotros no necesitamos de una profecía, no necesitamos de un milagro y no necesitamos de una lengua, porque Dios nos dio el regalo más grande que nos pudo haber dado a nosotros, que es el canon bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se dice todo lo que Dios le quiere decir a su iglesia. Y por eso es que no hacen falta cosas milagrosas, porque ya Dios todo lo tiene en este manual que solo nosotros tenemos. Esto es un privilegio gigantesco. Entonces, en vez de estar anhelando dones raros, experiencias raras, llantos raros, risas raras, ¿qué tal si aprovechamos el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios, además de nuestra salvación, que es su palabra, y la ponemos en el pedestal donde se merece y bajamos este montón de experiencias irracionales de ese pedestal?